San Mateo capítulo 7, del versículo 21, está escrito así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y hasta el versículo 29 he leído. Acá nosotros cuando leemos la Biblia, está diciendo que el Señor Jesucristo dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es importante conocer cuál sea la voluntad del Padre, ¿no? Del Padre que está en los cielos, es el Padre Dios. Si una persona puede conocer la voluntad de Dios y puede hacer la voluntad de Dios, entonces dice que esto es lo que Dios nos está pidiendo realmente, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Sin embargo, acá en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ya, la verdad es que la profecía, el profetizar, viene a ser algo malo, viene a ser algo negativo. La verdad es que no. En el Antiguo Testamento aparecen muchos profetas que estaban hablando de las cosas que van a acontecer, ¿no? En el futuro. Hay profetas mayores, hay profetas menores. También en el libro de Hechos, cuando leemos, dice que habían también profetas en la iglesia de Antioquía, maestros. Entre ellos estaba también Saulo. Entonces, el profetizar es algo negativo. Y luego dice, el versículo 22 estamos leyendo, y en tu nombre echamos fuera demonios. El mismo Señor Jesucristo, ¿no? Había echado fuera a los demonios de las personas que tenían demonio. Había un hombre que estaba en su interior, según el relato bíblico, dice que habían aproximadamente 2000 demonios. Entonces el Señor Jesucristo ha hecho esta obra, ¿no? De sacar los demonios y luego los ha hecho entrar en los cerdos, y luego los cerdos dice que se han y tirado por un despeñadero, así habían muerto muchos cerdos, ¿no? En total 2000. Un hato de cerdos, así menciona en los evangelios, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo también echó fuera demonios. Y luego dice en el versículo 22, siguiendo la última parte, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no? Hoy en día, cuando usted ve la plataforma de YouTube, aparecen muchas personas que supuestamente están sanando a los enfermos y haciendo muchas obras grandiosas y maravillosas. En el tiempo del Señor Jesucristo también ocurrió la misma manifestación. El Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, el Señor Jesucristo resucitaba a los muertos y hacía que la gente que estaba digamos, paralítico durante muchos años se levantase de su lecho. Así no aparecen estos milagros. Pero la Biblia dice que algunos no me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos algunas cosas maravillosas. Entonces, muchas personas hoy en día, haciendo estas cosas, pueden llegar a pensar que esto es la manifestación de Dios. Dios está trabajando de esa manera. Tal persona está recibiendo la guía del Espíritu de Dios, está haciendo tales cosas. Pero en el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Es malo profetizar?
¿Es malo echar fuera demonios? ¿Es malo hacer milagros? La verdad es que no. Pero acá dice que son hacedores de maldad. Entonces nosotros nos ponemos a imaginar y a pensar, ¿qué ocurre en estas palabras? ¿O por qué el Señor estaba hablando de esa manera? Primero dice que el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Entonces la pregunta que está de cajón, como decimos acá en nuestro país, ¿no? La pregunta que viene a nuestra mente, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad del Padre, no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya, solamente basándonos en lo que hemos leído el día de hoy, vamos a ahora leer el versículo 24, que es el siguiente tema, ¿no? En el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya cualquiera que oyere estas palabras, entonces está refiriéndose también a lo que está escrito arriba, ¿no? En los versículos de arriba. Pues dice, le consideraré como prudente que edificó, ¿qué cosa? Su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, según esta palabra, está diciendo que ya para poder ser un hombre prudente, debería edificar su casa sobre la roca. Entonces, en la antigüedad, muchas personas edificaban, ¿no?, su casa sobre la arena, porque supuestamente, ¿no?, la arena en algún sentido, a veces endureciéndose, ya puede soportar, en algún sentido, ¿no?, puede soportar, digamos, que la casa ya no se derrumbe. Pero las personas que querían tener una certeza, una plena certeza de que su casa no fuera afectada por algún temporal, por alguna lluvia, en ese momento ellos tenían que excavar más profundo de la tierra hasta llegar a la parte rocosa, ¿no?, la parte dura de la tierra. Y en ese lugar poder colocar el fundamento para su casa. ¿Sí me comprenden? Entonces acá dice que cuando una persona ya hace esto, entonces será prudente. Una persona que ha fundado su casa o edificado su casa sobre la roca es prudente. Pero muchas personas imprudentes o insensatos, ¿qué lo que hicieron? Edificaron su casa sobre la arena. Es decir, que sin escarbar, ¿no? Es decir, que superficialmente han querido poner, digamos, su casa, poner su edificio, ¿no? Su casa, la edificación. Entonces, el poner la casa sobre la arena, es decir, que de manera superficial, ¿no?, sin profundidad, sin escarbar en la tierra, para alcanzar hasta el nivel de la roca, ellos han hecho de esta manera. Esto es la insensatez. Entonces, la mayoría de las personas quiere hacer de manera superficial la vida espiritual o la vida de creencia, ¿no? O quiere llevar su vida de creencia de manera superficial. Es decir, que mostrando alguna obra maravillosa, alguna obra que cautiva a las personas, como por ejemplo echar fuera demonios, como por ejemplo, ¿no?, sanar a la gente o profetizar. Son cosas que a los ojos y a los oídos de la gente son muy hermosos, ¿no? Son muy interesantes. Sin embargo, acá la Biblia, ¿no?, en el versículo 24 nos hace entender, esas son las cosas superficiales, ¿no?, las cosas que se pueden ver. Pero cuando una persona edifica la casa sobre la roca, esta casa se refiere a la vida de creencia, ¿no? La casa es la vida de creencia. Por lo tanto, si la vida de creencia está formada sobre la base rocosa, ¿no?, sobre la base resistente, entonces esta casa podrá resistir, podrá aguantar. Contrariamente, si la casa está fundada sobre la arena, entonces esta casa, con la tempestad, con el viento, ya se caerá, dice. ¿Ya qué significa esto, hermanos? Muchas personas quieren fundamentar su vida de creencia en las cosas más superficiales, ¿no?, es decir, en las obras y en las cosas que ellos llegan a hacer. Por ejemplo, el poder congregarse a la iglesia, el poder también hacer buenas obras, el poder llevar una vida en la que supuestamente estaban sirviendo al Señor. Entonces, con estas cosas que son superficiales y aparentes,
A estas cosas nosotros llamamos religiosidad, ¿no? La religión. Es decir, que por la apariencia quiere hacer las obras de Dios, por la apariencia quiere servir a Dios. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? En su corazón no ha escarbado hasta lo más profundo. ¿Qué cosa? No ha descubierto su maldad, no ha descubierto su ser perverso y maligno. Solamente quiere hacer las obras que agradan a las personas. Solamente quiere hacer las cosas buenas para que la gente pueda ver, para que la gente pueda realmente observar, yo estoy haciendo buenas obras, yo estoy haciendo buenas cosas. Entonces, enfocándose en esto, no puede menos que olvidarse del fundamento, ¿no? Aunque yo hago buenas obras, aunque hago buenas cosas, aparentemente estoy hablando, ¿no?, hacia la gente buenas palabras. Pero ¿qué pasa? Si en sus corazones no está fundamentada, ¿no?, la roca, si no está puesta la roca, en ese momento ya las personas no pueden menos que no pueden menos que caer. ¿A qué me refiero con esto? Un día el Señor Jesucristo estaba sanando, dice, a muchas personas, muchos enfermos, pero de repente la gente no le quería dejar, ¿no?, para irse, no le quería dejar irse de ese lugar. Pero ¿qué es lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo? Ya yo he venido a este lugar, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en este lugar? Ya vamos a ver acá la Biblia. Vamos a buscar el libro de San Marcos. Vamos a buscar el libro de San Marcos. Un momento. Ya, hay una palabra, ¿no?, en el libro de San Marcos donde nuestro Señor Jesucristo estaba sanando muchos enfermos, muchas personas, pero finalmente el Señor Jesucristo había dicho así: yo he venido a este mundo no para solamente hacer estas cosas, sino que yo he venido a este mundo ¿con qué propósito? Para poder anunciar el santo evangelio, para poder predicar el evangelio. Pero las personas en qué estaban cautivados, o las personas en qué cosas estaban bien, o sea, cautivados, en las cosas que el Señor hacía como sanidades y hacía cosas para la gente. Entonces ellos no lo querían dejar ir porque Jesucristo haciendo estas cosas, entonces la gente lo veía, ¿no?, con un corazón muy amplio, con un corazón abierto. Son las cosas que fácilmente se pueden ver con nuestros ojos. Pero el Señor Jesucristo ha dicho que ya el Hijo de Dios, es decir, mi propósito de estar en este lugar, ¿cuál es? Para anunciar el Evangelio. Entonces muchas personas quieren enfocar, muchas personas quieren hacer las obras, muchas personas quieren hacer las cosas para ser vistos por las personas, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo nunca tuvo este propósito para ser visto de la gente, sino que en el corazón de Él solamente quería anunciar el santo evangelio. Eso es lo que está apareciendo, ¿no?, en la Biblia. Disculpe, ahora no recuerdo exactamente en qué parte, ¿no?, de la Biblia está, pero exactamente el Señor Jesucristo había mencionado sobre este punto. O sea, las personas más que otra cosa querían acercarse a Él ¿para qué? Para que les diera sanidad, para que les diera, digamos, las cosas buenas. Pero el Señor Jesucristo habló cuál era el propósito. Ya vamos a ver, disculpe, el libro de San Lucas, capítulo 4. El versículo 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ya las personas buscaban al Señor Jesucristo en este pasaje porque Él estaba haciendo muchas sanidades, estaba haciendo muchas obras respecto a la sanidad, respecto a echar fuera a los demonios.
Pero el Señor Jesucristo dijo así: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿no? Es verdad que en la vida del Señor Jesucristo se manifestaban las obras de sanidad, también echaba fuera a los demonios, pero él tenía claro un punto muy importante. El propósito de la venida de Jesús era anunciar el santo evangelio. Eso era su propósito principal. Pero a veces las personas no se olvidan de estas cosas. Es decir, que quieren en realidad enfocar en sanidad, echar fuera a los demonios, en los milagros. Algunos hablan en lenguas. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos quiere hacer entender una cosa importante, ¿no? ¿Qué significa fundar? Fundar la casa sobre la roca. O sea, esto es importante, hermano, ¿no? ¿Qué es fundar la casa sobre la roca? Ya dejando las cosas aparentes y superficiales, dejando de lado las cosas que se ven con los ojos, las cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, estas cosas son las palabras o son las enseñanzas más importantes, es decir, que debemos apuntar al corazón de las personas, ¿no? En el corazón de la gente debe formarse, ¿qué cosa? La roca verdadera. Para poder tener una vida de creencia en la que nuestra vida no caiga, para que nuestra vida sea realmente gloriosa, sea una vida en la que nosotros podamos vencer contra toda la situación, primero debe establecerse en nuestro corazón. El fundamento es la roca, ¿no? Ya vamos a ver una palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, vamos a ver el versículo 10. ¿Ya todos han encontrado? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Es correcto? Entonces, hermanos, la vida de creencia es como si fuera una casa, ¿no? Una construcción. Esta construcción debe estar basada en el fundamento. Según el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el fundamento, ¿no? Jesucristo es el fundamento. Y luego dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el perito arquitecto? Está hablando de apóstol Pablo, ¿no? Yo puse el fundamento, es decir, que yo he puesto en el corazón de los corintios el fundamento de esta vida de creencia, que es la fe en la obra de Jesús, es la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento correcto o cuál es el fundamento adecuado? Precisamente acá el fundamento es la obra del Señor Jesucristo. Esto es el fundamento de la vida de creencia. Pero en el caso de los que estaban echando fuera demonios, los que estaban haciendo milagros, los que estaban haciendo cosas, ¿no?, para mostrar a la gente, no existía este fundamento. No existía esta base, ¿no? Por lo tanto, todas las cosas que están haciendo sin tener este fundamento, estas cosas serán vanas, ¿no? Serán vanas. Por lo tanto, no puede una persona asegurar su salvación si en su corazón no está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si no ha conocido, si no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, no puede estar el fundamento correcto, ¿no?, en su corazón. Sino que más bien, ¿qué es lo que hay en él? Solamente están las cosas que ha hecho, ¿no?, las obras que ha realizado. No existe un fundamento seguro. Este fundamento, ¿a qué nivel es importante? Veamos acá en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Ya esta palabra es importante porque, según el apóstol Pablo, dice que la vida de creencia, insisto, es una casa, ¿no? Es una construcción que se hace con la base que es el fundamento. El fundamento de nosotros es Jesucristo, ¿no? La obra del Señor Jesucristo. Sobre este fundamento dice que debe sobreedificar. Está ocupando ese concepto, ¿no? Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, sobre la base de la fe en Jesucristo debe existir la sobreedificación, ¿no? Es decir, que sin sacar este fundamento, sin quitar el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo, sobre esto debe sobreedificar. Entonces, hay dos tipos de materiales con los cuales se puede sobreedificar. Un tipo de material, ¿cuál es? El material no combustible. ¿Cuál es ese? Es el oro, es la plata, ¿y qué más? Y piedras preciosas. Pero existe el material combustible. ¿Cuál es el material combustible? Aquel que cuando se enciende fuego, obviamente se consume, se quema, es la madera, el heno, la hojarasca. Son materiales que se consumen, que se queman, ¿no? Con el fuego. Entonces, cuando venga la prueba del fuego, ¿no? Para probar estos materiales, ¿cuáles son los que se quemarán? Son los materiales combustibles. Es correcto, ¿no? Entonces, hermanos, la vida de creencia es la construcción de una casa, de un edificio. Entonces, los hermanos que han recibido la salvación y el perdón de los pecados, ahora, ¿cómo pueden llegar a sobreedificar? Es importante, ¿no?, esta parte porque esta sobreedificación de la vida de creencia nos permitirá también el crecimiento espiritual, nos permitirá ser personas que puedan ser utilizadas con gran poder por el Señor. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido dentro de la iglesia, ¿no?, es que después de recibir la salvación, yo no podía hacer la vida espiritual y con mi propia sabiduría, con mi propia capacidad, sino que principalmente nosotros para hacer la vida de creencia necesitamos, ¿no?, el guía. Necesitamos la guía de alguien, ¿no? En este caso, ¿cuál es nuestra guía? Sí, ustedes tienen, ¿no?, los guías que le han enseñado la palabra, que le han guiado en este lugar. Pero cada uno de ustedes debe conocer una cosa muy importante. Cuando ustedes escucharon el Evangelio, no solamente ustedes deben tener esta fe, sino que ahora ustedes ya para sobreedificar, para poder construir la vida espiritual completamente, debería tener la conexión con el siervo de Dios, con la iglesia. Esto es la experiencia mía, ¿no? Si en el caso que yo hubiese recibido la salvación y luego hubiese llevado mi vida como antes, entonces no tendría nada que ver con Dios. Tampoco podría ser levantado como ministro, como pastor de la iglesia. Cuando vemos el libro de Hechos, podemos ver que en el capítulo 9 el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, es salvo por medio de la obra de Jesús. A través de Ananías recibe el perdón de los pecados. Pero luego, cuando él estaba predicando, con todo el mundo se peleaban, con todo el mundo tenía discusión, con todo el mundo tenía diferencia, hasta querían matarlo los griegos, dice. Entonces los hermanos de la iglesia de Jerusalén decidieron enviarlo a Tarso. Regrese a su casa. Está habiendo mucho problema por usted. Y se fue. Y luego pasando los años, recién Bernabé en el capítulo 13 otra vez lo busca, ¿no? Encontrándose con él, le guía hasta la iglesia de Antioquía. Y estando en la iglesia de Antioquía, durante un año, él empieza a escuchar la enseñanza de Dios por medio de la iglesia de Antioquía de Siria. En ese lugar congregándose, escuchando la palabra, un día estaban orando al Señor, ayunando. Dios ha elegido a Saulo y a Bernabé para enviarlos el primer viaje misionero que aparece en el libro de Hechos capítulo 13. Ya, ¿qué es lo que quiero dar en ejemplo con esta enseñanza? Es que el apóstol Pablo, mientras él estuvo en su casa, mientras estuvo en su ciudad natal, él nunca se manifestó la obra de Dios. No aparece en la Biblia qué es lo que ha hecho el apóstol Pablo durante estos años, siendo Saulo, ¿no?, Saulo de Tarso. Estaba en su casa, con su familia, pero no aparece, ¿no?,
¿Qué obra de Dios se manifestó? Cuando el apóstol Pablo, que en el capítulo 13 no cambia el nombre de Saulo a Pablo, en el versículo 9 aparece esto, en ese momento Dios empieza a manifestar en la vida de él. ¿Cuándo? Cuando él puede tener la conexión, puede tener la relación con la iglesia, cuando puede llegar a tener esta relación. En ese momento su vida de creencia empieza a avanzar, empieza a crecer y luego en ese momento puede ser usado por Dios. ¿No es así? De la misma manera, ¿no? En mi vida también. Si yo no tuviera la relación con la iglesia, si no tuviera la conexión con el siervo de Dios, entonces mi vida en ese momento se estancaría. Ya no puedo seguir avanzando, no pueden seguir levantándose las paredes de mi vida espiritual. Porque nosotros, por las personas que conocen acerca de este camino, podemos ser instruidos, podemos ser enseñados. Obviamente ustedes leyendo la Biblia, recibiendo la sabiduría de Dios, hay muchos asuntos que nosotros podemos conocer. Pero es muy importante, hermanos, la vida espiritual es una casa que debe construirse, ¿no? Por eso nosotros no somos expertos, ¿no? No somos personas conocedoras de cómo debemos crecer, qué cosas debemos aprender y qué cosas no debemos aceptar. Por esa razón tenemos que recibir la enseñanza respecto de este punto, ¿no? Yo también siendo pastor de la iglesia, hay muchos puntos que yo todavía desconozco, ¿no? De la misión de la iglesia, pero escuchando y aprendiendo de otros ministros, aprendiendo de otros consiervos, a veces mirando la vida de ellos, puedo aprender. En este asunto, cómo él resuelve. En este asunto, cómo él está actuando. Cuando surge esta dificultad, cómo él está resolviendo tal asunto. Para mí es muy importante esto, ¿no? Entonces ustedes también, mirando como ejemplo a sus pastores, a los ministros, a los hermanos que están a veces más tiempo que ustedes, pueden aprender y luego puede empezar a construir esta casa, este edificio. Entonces, este edificio finalmente, cuando se construye esta casa, ¿qué es lo que ocurre? Ya Dios va a considerar esta casa como la casa que fue construida con oro, plata y piedras preciosas. Contrariamente a una persona que, aunque recibió la salvación, pero el resto de su vida de creencia solamente está basada en lo que él piensa, en su opinión, en su punto de vista, estas cosas se refieren al material que será consumido, es la madera, el heno y la hojarasca. ¿Por qué? Cuando ustedes viven según su manera de su pensamiento, en ese momento ustedes serán cautivados por las cosas de este mundo, por los deseos de la carne de este mundo. Por lo tanto, su vida espiritual será infructuosa. Es decir, que por medio de ustedes no llegará el fruto del Evangelio. Por medio de ustedes nadie escucha la palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando en nuestro corazón no está la fuerza del Señor, no tenemos deseo de predicar, no tenemos deseo de anunciar el Evangelio, no tenemos deseo ni de orar. Por lo tanto, hermanos, es tan importante esta relación, esta conexión. Espero que todos ustedes, así como aparece acá en la Biblia, el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El apóstol Pablo estaba viviendo para recibir esta recompensa del Señor. Constantemente estaba anunciando la palabra, estaba compartiendo el Evangelio. En el primer viaje el apóstol Pablo en total recorrió 14 ciudades. En realidad fueron 9 ciudades, pero hubo 4 o 5 ciudades que tuvo que volver a pasar cuando estaba retornando, ¿no? Imagínense el primer viaje misionero, una cantidad enorme de lugares él visitó. Es decir, que siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo del Señor, él podía llevar muchos frutos hacia el Señor. ¿Con qué propósito él estaba corriendo? ¿Con qué propósito él estaba caminando? Primero, ¿no? Conectándose con la iglesia, teniendo la relación con la iglesia de Antioquía, él fue usado enormemente por el Señor. Ha llevado una vida de gloria, una vida en la que muchas personas fueron beneficiadas por medio de su predicación. De la misma manera, nosotros también, en esta época, teniendo el fundamento, la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a dar los pasos de la fe, conectando nuestro corazón con la voluntad de Dios, siendo personas que sean usadas por Dios,
Espero que todos ustedes, ninguno, ¿no?, se quede solamente en haber recibido el perdón de los pecados, sino que pueda llevar esta vida en la que nosotros construimos la casa, ¿no? Construimos los edificios, las paredes, la puerta, también el techo, y de esa manera ustedes teniendo una vida de creencia completa, ustedes puedan ser personas de las que Dios se agrada, personas que a través de ustedes, sus amigos, sus familias reciban la salvación, el perdón de los pecados, que sean expositores, no personas de Dios. Espero que Dios bendiga a todo el grupo de este estudio, a todos ustedes. Dios les acompañe constantemente y teniendo en sus corazones este proyecto, ¿no?, precioso del Señor, que sean utilizados en sus lugares, en sus ciudades, en sus países. ¿Sí? Entonces ustedes serán personas que dan gozo a Dios, personas que buscarán el galardón del Señor. Un día, cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, Dios nos entregará tal galardón, nos entregará tal corona de gloria, diciéndonos: ya ustedes dignamente han vivido en este mundo, dignamente han servido al Señor, dignamente han podido ser usados por el Evangelio. Todos nosotros siendo usados como herramientas preciosas del Señor, espero que vayamos adelante y que seamos personas de las cuales Dios se agrada. Gracias por su tiempo. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Nuestro hermano Matusalén ha estado en 2 países, Señor, en México y también en Estados Unidos, en el Congreso de Líderes Cristianos en la ciudad de Houston. Realmente Dios le ha bendecido en gran manera, le ha guiado. En su corazón Dios ha puesto el deseo de anunciar este evangelio a través de esta plataforma de TikTok. Realmente nosotros hemos sido bendecidos por su vida. También muchos hermanos, escuchando la palabra de él, han sido renacidos, han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos, Señor, siendo personas de Dios, siendo hijos de Dios, renacidos, espero que les enseñe constantemente cómo pueden edificar la casa de la vida espiritual, la casa de la vida de creencia. Nosotros necesitamos formar las paredes, las ventanas, la puerta, el techo y todas las cosas necesarias para edificar una casa, Señor. Ya nosotros tenemos el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted nos quiere enseñar a través de sus siervos, a través de la iglesia, nos quiere enseñar cómo nosotros podemos formar una vida de creencia en la que nuestra vida primero sea glorificada la obra del Señor y que también a través de nuestra vida muchas personas puedan recibir la salvación. Por eso cuando la gente mira nuestra vida tendrá deseos de servir al Señor, tendrá deseo de conocer este evangelio, tendrá deseo de ser parte de esta gran familia de Dios, que es la familia de la iglesia, la familia santa que ha recibido el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos todas las cosas en sus manos. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias por su tiempo en esta noche. Nos han acompañado muchas personas en esta transmisión en vivo. Gracias por su tiempo. Voy a saludarle de manera rauda y veloz. Hermano Rubén de Chile, hermana Mónica, también hermana Claudia García, hermana Maki, Jesucristo es la respuesta, hermana Lisbeth desde Venezuela, hermana Adelina Martínez, hermano Centeno, hermana Claudia, hermano Umi, Héctor Vergara, hermana Lina García, hermana Isela, Mario Núñez, así no hay muchas personas que están conectadas esta noche. Hermano Rigoberto, consumado es, hermano Camilo Gallego. Muchas gracias por su atención en esta noche. Gracias por su tiempo. Bueno, y espero verles en una nueva ocasión. Hermano Ernesto Díaz desde Venezuela. Hermana Ella también está con nosotros. Hermana Claudia. Bueno, hay muchas personas que están conectadas hoy. Yo cuando comparto en mi live no hay tanta gente, ¿no? En este lugar hay muchas personas. No puedo nombrarlos a todos. Muchas gracias por su atención. Bueno, de esa manera vamos a terminar. Un saludo y que tengan una excelente noche. Que duerman muy bien. Hasta luego.